Buenas tardes, mi nombre es Franklin Parejo y junto a mis colegas Junior Arteta, Valentina Bravo, Lady Liscano, María Osorio y Natalia Zapata hablaremos sobre la autoinmunidad. Como definición de la autoinmunidad, es el sistema de respuestas inmunitarias de un organismo contra sus propias células y tejidos sanos. Cualquier enfermedad que resulte de una respuesta inmune tan aberrante se denomina enfermedad autoinmune. El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra las enfermedades y las infecciones, pero si tienes una enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error. Y cabe resaltar que las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. Como sabemos bien, los investigadores científicos han descubierto que a muchas infecciones diferentes pueden estar relacionadas con distintos trastornos autoinmunes. Entre estos tenemos un ejemplo rápido de los microorganismos más potenciales a los cuales se le han relacionado y que mis compañeras más adelante van a hablarles sobre estos en específicos y qué enfermedades producen esto y cuál es la causa y el porqué. Cabe resaltar que, por supuesto, no todas las personas que contraen estas infecciones desarrollarán un trastorno autoinmune, ya que además de la infección es necesaria cierta predisposición genética. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica medida por células T que conducen a la destrucción de las células betas de los islotes pancreáticos, encargadas de producir insulina, lo que provoca la desaparición de estas últimas e hiperglucemia. La diabetes tipo 1 es predecida por un periodo asintomático que puede durar meses o años y que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos dirigidos frente a componentes de las células beta. Los autoanticuerpos antiinsulina son los primeros en aparecer y le siguen los que tienen como diana a la ácido glutámico descarboxilasa, a proteína tirosina fosfatasa 2 asociada al insulinoma y a transportador de SIN8. Es más, la presencia de múltiples autoanticuerpos ayudan a diagnosticar la diabetes tipo 1 en estado 1. La destrucción de las células beta es el resultado de una compleja interacción entre múltiples células, tanto del sistema inmunitario innato como del sistema adaptativo. Los análisis inmunohistoquímicos de islotes inflamados de páncreas de pacientes con diabetes tipo 1 obtenidos de autopsias muestran un infiltrado de células mononucleares en los islotes, es decir, los procesos conocidos como insulitis. Están formados principalmente por macrófagos, células B y células T. Tanto las células T CD4 como las CD8 son necesarias para que la enfermedad se desarrolle, ya que son las encargadas de destruir a las células beta productoras de insulina a través de mecanismos efectores, por parte de las células de linfocitos T helper 1 o bien mediante destrucción directa en el caso de los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos inician la destrucción a través de varios mecanismos que incluyen la producción de citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón Y, también llamado como interferón inmunitario, que actúan de forma sinérgica con la interleucina 1, producida por los macrófagos, para actuar sobre las células beta. También son capaces de destruir a estas últimas mediante la secreción de perforinas y granzimas o por apoptosis mediante la activación de la vía de Fas-L. La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca la capa protectora que rodea los nervios. El daño afecta el cerebro y la médula espinal. En cuanto a sus causas, sabemos que nuestro sistema inmune de manera natural defiende nuestro cuerpo de invasores como virus o bacterias. En pacientes con esclerosis múltiple, el sistema inmune de manera errónea ataca la mielina que recubre las neuronas dentro del cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. La mayoría de las células inmunitarias no se encuentran en el sistema nervioso, debido a la existencia de una barrera que protege al cerebro ante cualquier sustancia potencialmente dañina presente en la sangre. Esta barrera se conoce como barrera hematoencefálica.
En la esclerosis múltiple se producen daños en esta barrera, de manera que algunos elementos encontrados en sangre como las células T y B son capaces de atravesarla y llegar al cerebro y a la médula espinal. Entre las células T están las CD4 efectores involucradas en la patología de la esclerosis múltiple, se encuentran TH1 y TH17. Las células TH1 se diferencian en respuesta a la activación ante la presencia de interleucina 12 y se caracterizan por la expresión del factor de transcripción, el cual controla un programa de expresión génica que resulta en la producción del interferón gamma. Las células TH17 se diferencian en respuesta a la activación del factor de crecimiento transformante beta 1, IL-6, IL-21 o IL-23, y se caracterizan por la expresión del factor de transcripción que deriva en la expresión IL-17 y otras moléculas efectoras. Entre sus síntomas encontramos la diplopia, trastornos sexuales, fatiga y ataques epilépticos. La siguiente enfermedad a tratar es el lupus eritematoso sistemático. Esta es una enfermedad autoinmune, también conocida como un desorden inmunológico complejo que se caracteriza por la acumulación de autoanticuerpos o inmunocomplejos que ocasionan daño y destrucción a los tejidos propios, esto como consecuencia de la activación de una respuesta inflamatoria crónica. Esta enfermedad puede afectar a las articulaciones, a la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos, entre otras partes del cuerpo. Sin embargo, se desconoce la causa exacta de esta enfermedad. Se cree que puede tener su origen en modificaciones de genes que controlan la intensidad, calidad y diversidad de las moléculas del sistema inmune. También se cree que las alteraciones producirían defectos en la respuesta de los linfocitos T y B y en la síntesis de citoquinas. Esto podría hacer que las células inmunitarias se comportasen como células autorreactivas, es decir, que se reconociesen por error antígenos propios como ADN o proteínas que se unen a él. Como les dije anteriormente, el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunológico va a estar en constante ataque a las propias células y los tejidos sanos del cuerpo. Se considera que el lupus es un trastorno multifactorial, es decir, que puede ser provocado por muchos factores. Entre esos están los genéticos y los ambientales, que son totalmente desconocidos. Esta enfermedad se da en ambos sexos, sin embargo, prevalece más en el femenino. En cuanto a una causa en sí, pues como se dijo anteriormente, no hay una causa exacta. Sin embargo, se dice que un grupo de genes localizados en el cromosoma 6 codifica los antígenos HLA, o sea, los antígenos leucocitarios humanos, los cuales juegan un papel muy importante en la susceptibilidad y la resistencia de la enfermedad. Estos antígenos específicos participan en el desarrollo de muchos trastornos frecuentes y muchos de estos son autoinmunológicos que se heredan como rasgos multifactoriales. Cuando una persona tiene un tipo específico de antígeno HLA que se asocia con la enfermedad, puede tener una susceptibilidad genética y estar propensos a desarrollar la enfermedad. Los antígenos que más se asocian con el lupus se llaman HLA, DR2 y DR3. Como tal, la respuesta de los linfocitos T al antígeno es desencadenada cuando el receptor de la molécula en la superficie de la célula T reconoce el complejo formado por el antígeno y el péptido del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de la célula presentadora por el antígeno. Por último, pero no menos importante, tenemos a los síntomas del lupus, los cuales se dirán algunos. Por ejemplo, tenemos el cansancio extremo, las alteraciones en la piel, que es cuando la mayoría de personas que tienen esta enfermedad toman un color rojizo en sus mejillas o en sus brazos. También tenemos los dolores musculares u óseos, tenemos una fiebre que puede llegar a ser bastante fuerte, puede haber una pérdida de peso y por último daños cardíacos y o pulmonares. Bueno, esto fue todo por nuestra exposición. Esperamos que esté muy claro el tema de autoinmunidad y que si hay alguna pregunta pues nos comente. Muchas gracias.